Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Son las 6:30 de la tarde. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Hoy, Ramón. Encantado. saludarte. Hoy tenemos un invitado. Mira, estoy viendo que están entrando. Vamos a dar un poquitito más de tiempo para que se vayan incorporando algunas personas más. No, están entrando. Vamos a darles unos minutos más, si te parece bien, Juan Carlos. Por supuesto. Si quieres, voy comentando un poco sobre el tema para aquellos que llegaron a tiempo. Hoy tenemos un invitado y un tema de mucha actualidad: arte y NFTs. Aquí hay un paradigma muy interesante. Cuando tú tienes la posesión física y legítima de un cuadro original, sus certificados de autenticidad correspondientes, no hay duda que eres el dueño de ese cuadro. Pero ¿cómo puedes tener la posesión de un activo digital, de una imagen, un video, un audio que están en tu computadora y que pueden ser copiados con relativa facilidad? ¿Cómo se sabe quién es el dueño? ¿Cómo se puede vender? Y más complejo aún, ¿cómo sabe el comprador que está comprando el original y no una copia? La solución de este predicamento son los NFTs, por sus siglas en inglés, Non-Fungible Tokens, o tokens no fungibles, que son, sobresimplificando, y quizá a algunos puristas no les guste mi definición, un vale criptográfico en tecnología blockchain que certifica que ese activo digital es único, indivisible, transferible y valida su originalidad. Esta es una tecnología muy reciente. En el primer semestre de 2020 se comercializaron NFTs por 13.7 millones de dólares. 13.7 millones de dólares. En este año, en el mismo periodo, se han comercializado activos por 2.500 millones de dólares. Esto es 2.5 billions americanos. Cantidad de startups, fondos de inversión, compañías de capital de riesgo están entrando en este mercado que sin duda generará cambios a futuro en las bellas artes. Hoy nos acompaña Juan Carlos del Valle, connotado pintor que hace tan solo 15 días, hace prácticamente 2 semanas exactamente, pasó a la historia como el primer latinoamericano en subastar exitosamente en Morton Subastas un NFT. Juan Carlos, de acuerdo a lo que indica su página, jcdelvalle.com.mx, es un pintor de formación rigurosa, en la que ha desarrollado un lenguaje visual realista, caracterizado por la alteración de estereotipos estéticos y mitologías contemporáneas. Consciente del poder expresivo de los estados de ánimo cromático y de la materialidad, ha transformado el género del retrato en un protagonista que le permite revelar deseos, fantasías y nuestros miedos más profundos. Ya sea como rostros, autorretratos intervenidos, atmósferas oscuras o retratos de alimentos procesados, él ha transformado su pintura en la dualidad permanente de la representación de la realidad y la evocación pictórica de lo verdaderamente real. Juan Carlos, bienvenido y ante todo felicidades por este hecho histórico. Estas son las cosas que se quedan en los libros para el tiempo. El primer artista latinoamericano en hacer una subasta de NFTs. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Qué gusto saludarte, encantado. Oye, cuéntanos un poco de ti primero como pintor. A mí me gustaría pasar en 3 etapas, a hablar del pasado, vamos a hablarlo así, que nos cuentes brevemente, del pasado reciente, que sería todo el tema de los NFTs, cómo fue que llegaste a ello, lo que viviste, lo que estás viviendo ahora con el desarrollo y explosión de estos NFTs, y un poco tu futuro personal con estas nuevas tecnologías, esta conjunción entre la tecnología y el arte, y un poco después también hablar del futuro del arte y cómo ves tú como un jugador relevante del arte mexicano, cómo ves
hacia dónde nos vamos y cómo la tecnología todo este tema del criptoarte y blockchain está influyendo lo que tú haces. Gracias, Ramón. Pues en efecto, al introducir un tema y un término tan complejo, interesante, importante como es el tiempo, permite introducir cantidad de conceptos dentro de mi propio desarrollo, obviamente. Me formé en la escuela tradicional española, a la vieja usanza, en el estudio del maestro, en un momento en el que nuevamente aclamaban la pintura como muerta. La pintura murió, decían. Lo de hoy es tal o cual cosa, el objeto. Así lo hicieron ya con anterioridad durante el siglo también anterior. Así que hay un punto bien interesante, que es que la pintura vive y el arte trasciende modas. El arte no tiene nada que ver con modas. El arte es y es siempre contemporáneo. Sin embargo, el tiempo es el que finalmente filtra y permite al arte tener ese lugar preponderante que siempre tiene. Así que fue muy complejo para mí encontrar una instrucción adecuada. Yo quería estudiar, yo crecí admirando a los viejos maestros, el oficio, la técnica, y en un momento muy complicado para encontrar una instrucción adecuada porque no estaban enseñando pintura o le estaban enseñando de una manera muy limitada. Sin maestros, pues no hay alumnos, y sin maestros ni alumnos, pues no hay buena pintura. Con lo cual puede estar en riesgo pues la misma pintura, como lo querían aclamar algunos. Sin embargo, la pintura vive y siempre vivirá. Así cursé de manera poco académica, porque las escuelas oficiales no le estaban impartiendo, estaban sustituyendo, por ejemplo, los talleres de dibujo o de grabado. En ese entonces anunciaban, es que ya no es necesario grabar, hoy en día si haces una fotocopia, pues ese es un original múltiple. Bueno, pues simplemente introducía nuevas preguntas en torno a qué es el arte, qué es el dibujo, qué es un original múltiple. Y bueno, pues dentro de esa etapa, es este encuentro de dos posturas, me tocó cursar a la vieja usanza y a modo de prácticamente estar encapsulado en el taller del maestro, estudiar pintura, estudiar dibujo, aprender a dibujar, aprender las técnicas, los materiales, el oficio, que me parece tan importante. ¿Por qué? Porque el oficio es lo que nos permite comunicarnos, es el lenguaje mismo. Sin ese lenguaje, pues sería pues, prácticamente imposible tener este momento contigo y poder comunicarnos, poder compartir, poder discutir o analizar. Así que si quiero expresarme o quiero comunicar algo, pues necesito de ese lenguaje. Ese lenguaje, pues estaba muy en juicio en ese momento por algunos. Sin embargo, pues para mí sigue siendo indispensable. Veníamos ya de una etapa previa ante la cual algunos aclamaban y que ahora lo estamos viviendo en un tema de futuro y presente, ¿no? Aclamaban hace décadas. En un futuro, todo el mundo va a tener sus 5 minutos de fama y todo el mundo va a ser un artista. Pues el futuro nos alcanzó. Ese futuro que aclamaron en ese pasado, en ese tiempo pretérito, hoy lo estamos viviendo. Hoy todo el mundo puede ser un artista y todo el mundo tiene derecho a sus 5 minutos de fama. Lo vemos en las redes sociales, todo el mundo tiene el micrófono y ese es finalmente el riesgo que también estamos viviendo de todo ello, donde estamos sobre todo en una etapa y en un momento en el que estamos viviendo a la expectativa de qué situación estamos viviendo y depende a quién estamos siguiendo y a quién estamos escuchando para desde ahí generar una realidad y que dura hasta el próximo tweet o hasta el próximo Sí, claro. TikTok. Entonces, bueno, pues ese futuro ya nos alcanzó. Y también en ese periodo también que estamos viviendo, pues tocó poner fin o tránsito a ciclos. Y dentro de esos ciclos me parece que el arte
cumple un ciclo afortunado, una etapa que ya, francamente, a mí en lo personal, ya me daba pereza, de ese arte que proclamaron como el arte del momento, y que si funcionó por sus voceros más acertados, ya se había convertido en algo muy sobado y muy poco atractivo en la mayoría de los casos. Y como el arte en sí, a diferencia de la ciencia, comparto lo que decía Sábato, pues el arte no progresa, a diferencia de la ciencia. El arte es cíclico y cumple ese ciclo que corresponde a ese momento. Así que no podemos decir, a diferencia de la tecnología o de la ciencia, que el arte del siglo XVII es mejor al del XVI o que el del XX es mejor al del XVIII. O sea, simplemente es cíclico. Y de esa manera, bueno, pues se cumple su propósito, y más allá de modas o de tendencias, sino de lo que simplemente corresponde nutrir a la vida misma en ese periodo. Dentro de mi formación, pues la cursé, como te comentaba, con maestros a la vieja usanza, de esa escuela que a mí me fascina, que es la Escuela Tradicional Pictórica Española. Y posteriormente he tenido la oportunidad de cursar un ciclo autodidacta formativo muy riguroso también, para posteriormente entrar a una etapa creativa. Me parece que son etapas que, de saltarse o de no cursar, pues también hay un riesgo en todo lo que comentamos de la solidez y de la posibilidad de crear y de comunicar. Tuve también la oportunidad posterior a compartir mi trabajo y a compartirlo desde proyectos que han sido muy afortunados, y que han tenido también esa posibilidad de en ocasiones estar muy avalados y arropados por la institución, pero también en muchos y en la mayoría de los casos, de hacerlo por la vía libre. Y eso te da una libertad extraordinaria, y de poder plantear con esa libertad lo que uno quiere y en lo que uno cree. De esa manera, pues pude en algún momento volver a vincular la pintura con el sentimiento religioso, interviniendo 12 iglesias de la Ciudad de México y una más en el Estado de México, retratar a Chabela Vargas antes de que transitara, como ella lo puso en sus propias palabras, y de a la vez estar compartiendo mi trabajo, y con mi trabajo pues las mismas reflexiones que a mí me ocupan y me fascinan. Muy bien. Oye, a ver, tú decías, tu formación ha sido una formación tradicional, y efectivamente tu obra no lo es necesariamente. Al ver tu página ve uno algunas cosas bajo esa escuela, pero ve algunas cosas, hoy diríamos desde el punto de vista de la tecnología, un poco más disruptivas también, ¿no? Muchos de tus autorretratos son experimentos muy interesantes y todo. Sin embargo, todo sigue estando en el tema clásico de la pintura. ¿Cómo fue tu cambio a todo este tema de los NFTs? Porque aunque tú eres un pintor joven, y eres mucho más joven que yo, tú no eres el usuario específico de un blockchain, ¿no? Que esa es como que una generación todavía más abajo, a los que les viene natural todo el tema de blockchain y Bitcoin y todas estas criptomonedas, criptoartes, todo. ¿Cómo es tu llegada a ello? Tú eras un pintor de exposición en México, en el extranjero, lo acabas de decir, en iglesias con modelos interesantes, todo. Veo que tienes algunas cosas también hechas de tu obras en video y en fin. Pero de ahí a un NFT es un brinco. Pues escucharte me lleva a cantidad de recuerdos y de reflexiones. Y en el sistema y en el medio, ya el hecho de ser pintor y de ostentarlo con ese amor y orgullo que me caracteriza, te llevaba o te lleva para muchos a estar fuera de moda, fuera de tendencia. La pintura ya murió, el arte ya no es eso. Todos esos juicios y prejuicios que anulan justamente esa libertad y esa libertad de inclusión. Y que trascienden además la posibilidad de reflexionar,
Cuando uno cae en esos prejuicios o en esos juicios, sin la posibilidad y libertad de pensar por uno mismo, que eso es lo que finalmente también uno de los grandes riesgos del sistema, pues se dan ese tipo de cuestiones lamentables, ¿no? Como si yo te dijera, el cine blanco y negro es aburrido. Pues Sí. es terrible, es una condena terrible. Cuando aún hay cine contemporáneo que se hace en blanco y negro y es extraordinario. O cuando uno está abierto a ver una película de antaño y descubrir la poesía en el cine, ¿no? Cuando se practicó esa poesía en el cine. O bien, la música sinfónica me aburre terriblemente y es aburridísima, me duermo. Pues es que queda cancelada esa oportunidad de trastocarse y de transformarse y de evolucionar desde simplemente escuchar una composición como esas, sea del periodo que sea. Lo mismo, pues en el arte, y lo mismo que en la vida, hay esa cantidad de juicios y prejuicios que nos evaden la posibilidad, nos cancelan la posibilidad de, de crear, de fluir, de ser libres, de escuchar, de aprender. Así que ante todos esos juicios yo me mantuve pintor. Me mantuve pintor bajo el criterio que yo creía adecuado y en el cual yo creía. O sea, si quieres ser pintor, ya no es necesario aprender a dibujar. Oye, exprésate, sé libre. Bueno, ¿cómo voy a ser libre si no cuento con un lenguaje? Va a ser sumamente frustrante. Así que bueno, pues me he mantenido siempre bajo la ventaja de hacer lo que quiero y también bajo, obviamente, la condena que significa hacer lo que uno quiere, porque pues, evidentemente hay cantidad de gente que no le gusta. ¿Por qué? Porque pues, entra una serie de intereses y de criterios y de imposiciones. Así que pasar del pintor tradicional a la vieja usanza, que cuando veían aquella publicación de mis primeros dibujos, Oscuridad Luminosa, la gente creía que tenía 90 años. Y bueno, pues era una persona de veintitantos años, ¿no? Entonces, ¿por qué hace una persona de veintitantos años dibujando en esta época? En esta época ya no se cuelga el arte en las paredes. Hoy en día se coloca en los pisos, hablan del arte objeto, ¿no? Se estaba ostentando como el arte del momento, pues la caja de zapatos que tuvo pues, su momento y que era parte de ese ciclo, ¿no? Que aparte, además de ella, venía de muchas décadas atrás, ¿no? Así que eso me mantuvo firme y como pasa con uno mismo, pues la pintura y todo es extensión de uno mismo. La pintura como yo mismo cambia, transita, evoluciona y de esa manera ha sido esa posibilidad de seguirla explorando. La pintura, el mismo retrato, como bien comentabas, pues podríamos creer que ya todo está dicho desde los grandes maestros el retrato, y pues no. Vaya, sería el mismo planteamiento ante la vida. Bueno, pues si ya todo está dicho y hecho desde Babilonia, pues ya para qué vivir, ¿no? Pues está todo por hacerse, y está todo por hacerse en pintura y en cualquier arte. La literatura, pues ¿qué pasaría con la literatura, no? ¿Qué pasaría con el cine, con la poesía? Siguen teniendo esas posibilidades más allá de lo que dicta la moda, los intereses o el sistema, de transitar y de seguir explorando la pintura y cambiando y que para mí sigue teniendo un hilo conductor y un principio rector constante y consistente, aunque se vea aparentemente muy distinto. Surgió esta posibilidad de generar un NFT en los ritmos, en el ritmo actual y en los ritmos que caracterizan la tecnología, el arte digital y un NFT. ¿Cómo surgió? Pues en esta pandemia y ante este encierro y ante estas preguntas y reflexiones de la oportunidad que se veía en un comienzo de la pandemia ante un nuevo ciclo, no nada más del arte, sino de la vida misma, y de generar y de vivir, de encarnar esa posibilidad todos nosotros, pues evidentemente surgió esto que conocemos como criptoarte, aunque venía evidentemente practicándose ya desde antes. Hay una comunidad que venía creando
vendiendo sus obras de manera exitosa, y a la cual pues reconozco porque finalmente estaban planteando una manera distinta, una manera paralela al sistema y seguramente por ese mismo hartazgo. Una comunidad que venía de un sector entre diseñadores, publicistas, gente muy metida en la tecnología y desarrollar desde ahí, no nada más desde el arte digital que bien conocen y desde la tecnología, sino también valores y principios desde una misma comunidad, que tienden a apoyarse, compartir, buscar dinámicas más sanas y más libres dentro del mercado, sin intermediarios, y generar un sistema, una nueva célula entre ellos mismos. Así que durante la pandemia, un buen amigo mío, George Sobel, productor de cine y apasionado del criptoarte, lo enganchó el criptoarte y me empezó a hablar de ello. Y como bien sucede con las buenas amistades, donde nunca estamos de acuerdo en nada, surgieron discusiones y reflexiones extraordinarias, donde uno finalmente, más allá de aceptar lo que uno le están compartiendo, pues cabe la posibilidad de reflexionarlo, de discutirlo y de analizarlo. Y así que hubo esa oportunidad. Posteriormente me presentó un buen amigo suyo, Gavin Shapiro, que ya tenía rato en el criptoarte, que estaba viviendo, había dejado incluso su empleo de su vida previa y estaba viviendo ya de su criptoarte, con el cual seguí conversando y platicando y que ha tenido exposiciones de esos NFTs ya en espacios públicos, en plazas importantes de Nueva York, por ejemplo. E ir caminando desde esa reflexión, sobre todo desde esa amistad, lo que significaba un NFT y una pieza de criptoarte y ponerlo en tela de juicio y discutir lo que eso es finalmente las bondades y virtudes de la amistad. Poder hablar y poder intercambiar sin posibilidad de ofenderse, sino de nutrirse. Supongo que de tanto estar discutiendo y lucubrando, en algún momento vi una pieza y el destino me ha alcanzado. Había concebido la pieza, la tenía clara, la tenía resuelta en mi mente, aún, como bien decías, sin tener conocimientos digitales o ni siquiera interés propio de desarrollarme en el arte digital, la tenía concebida. Y en ese segundo, porque muchas veces lo más tardado es concebir una pieza, la realización muchas veces surge inmediata. Y así surgió. En los tiempos que vivimos y con el apoyo de la tecnología a la cual todos tenemos acceso, podemos desarrollar de manera inmediata un NFT. Cualquier persona. Esa es la virtud y también el riesgo del mismo, porque si ahora todo mundo puede desarrollar, hacer, crear un NFT, pues entonces, ¿dónde queda el artista? Bueno, fíjate que yo pensé eso también en algún momento, cuando empecé a ver, y antes de saber que tú estabas en este tema de NFTs, hace meses que los empecé a oír y ver el crecimiento exponencial que tenía el mercado y lo que se estaba pasando y cómo se estaba mezclando. Yo lo veía obviamente más desde un punto de vista tecnológico y también finalmente dice uno, bueno, finalmente, ¿dónde queda el artista? Todo mundo puede ser un artista, pero también hay una realidad. Hoy todo mundo puede ser un artista, basado en esa premisa. Vas, te compras un boceto y lo pintas, pero trata de que te quede, ¿no? Es cuando empiezas a ver que no, que necesitas ese toque mágico para hacerlo. Oye, ¿por qué no nos muestras el NFT que hiciste y nos cuentas un poco? Ahorita decías que fue muy clara tu concepción, cómo lo pensaste y cómo lo hiciste. O sea, lo tuviste en tu mente y lo hiciste. Y luego cuéntanos ese proceso, porque obviamente un NFT, una vez que lo hiciste o lo diseñaste y le diste vida, tienes que acuñarlo, ¿no? Le tienen que poner ese sello digital de blockchain que lo hace la pieza única. Y después viene un proceso que es entrar a diferentes jugadores desde el punto de vista del arte, me imagino que lo validan
o genera, y después llegaste a la subasta, a la casa de subastas, y bueno, cuéntanos luego qué pasó, pero primero muéstranos, porque yo creo que la gente necesita verlo para entender de qué estamos hablando. Con gusto, Ramón, aquí comparto lo que... Esta es la pieza, vaya, esta no, porque la pieza ya está en manos del propietario. Como bien dijiste, Claro. es la oportunidad que brinda el NFT, que es legitimar esa propiedad. Es una copia, es como si te mostrara, en términos burdos, una postal de una obra que cuelga en un museo. Entonces es una copia o te mostrará en pantalla pues una imagen de la pintura que tengo pues aquí atrás, ¿no? Como bien comentas, pues sí, todo el mundo puede hacer un NFT, pero no todo el mundo puede hacer arte. Esa es una de las grandes preguntas. Y también lo que a mí me fascina es que finalmente este ciclo está planteando nuevamente la pregunta de qué es arte. Y le está planteando en términos y de acceso público. Eso a mí me fascina. ¿Qué es arte? ¿Y qué es lo que hace que una pieza sea arte? Y otra de las grandes preguntas es, bueno, pues si todo tiene el mismo valor, pues entonces nada tiene valor, porque pues ese es el riesgo, ¿no? También de estas cuestiones. La pieza se desprendió de la serie pictórica que yo estaba trabajando en ese momento, y es una pieza, como bien vemos, esencialmente pictórica, pero que en este caso de esta pieza estuvo concebida para vivir únicamente en el espacio digital. Desde la ventaja que tiene el arte digital, me dio la posibilidad de sonorizar y de activar, de hacerla palpitar a la misma pintura. Es una proclamación de que la pintura vive. Son empastos de pintura, es materia pictórica gruesa que simula un corazón, y que ese corazón palpita a través de las ventajas y de lo que ofrece de manera muy simple la tecnología y desde luego la creatividad. Pero fue hecha desde mi propio lenguaje, desde la misma pintura, y de aclamar y proclamar que la pintura vive y vivirá. Desde este latir constante, infinito, que nuevamente brinda la tecnología, y en este caso un NFT, que aseguran en este momento que tiene esa perenidad, pues tiene la posibilidad de latir infinitamente. Y además, la importancia que me parece que tiene el centrarnos más en el corazón, en ese corazón y en ese latir comunitario, constante, infinito, comunitario, dados los tiempos que estamos viviendo. Así que cumplió su propósito, y que a manera de caballo de Troya se introdujo nuevamente el sistema, y desde la pintura, que eso a mí me fascina, y vuelve a plantear preguntas, reflexión, no nada desde el arte, sino desde la pintura y desde todas estas posibilidades que está brindando este ciclo. En un momento tenía desarrollado, porque funcionó la pieza, y pues como es la vida misma que se entreteje por sí sola, así como yo nunca hubiera imaginado, basta que digas, nunca voy a hacer esto para que lo hagas, ¿no? Y que pase. Tenía ya una pieza de arte digital con posibilidad en mi mente de encriptarse. Tenía una invitación de Morton Subastas invitándome a subastar un primer NFT. Y desde ahí caminar juntos, esto que era una primera ocasión de que una casa de subasta en México se aventurara a subastar su primer NFT. De ahí, bueno, pues surgen evidentemente ya las mismas reflexiones e incluso comentarios, no fuiste el primero. Bueno, es que eso no importa, vaya, sí fue la primera ocasión en la que una casa de subastas
en México subastó un NFT de manera pública. Sin embargo, hay una comunidad, como ya lo he dicho, que venían trabajando de manera y desde las plataformas que ofrece el mismo sistema y vendían y trabajaban de su propio trabajo, y lo cual reconozco porque todo es finalmente consecuencia de lo mismo. Y lo que ofrece y lo que da esta posibilidad es que de manera pública y ante una casa de subasta legitimada surja esta venta pública y toda la difusión y reflexión que ha surgido desde ahí. Al ser público, bueno, pues ¿qué pasó? Que se abrió de una manera tremenda la información en torno a qué es un NFT y reflexionar en torno a si es arte, no es arte, la compraría, no la compraría, y finalmente aventurarnos con esa premisa, esa primera vez que la casa de subastas lo subastaba una pieza como esta y ver qué ocurría. Y finalmente, como siempre ocurre en una subasta, pues ver cómo reacciona de manera libre pues el mercado. Que entiendo que fue muy positivo su reacción, ¿no? Se vendió muy por arriba de lo originalmente planteado. Al ser una primera vez, siempre cabe todo tipo de reflexiones, ya dentro de la terminología, ¿no? Dentro de las comunicaciones y las conversaciones que teníamos entre ellos y nosotros, y una tercera parte que era la plataforma Arterium, que era la que iba a hospedar esta pieza, una plataforma española, iba a hospedar esta pieza, el encontrar un lenguaje común, el caminar el proceso, el entender y plantear y plasmar cosas como comisiones, un precio de salida, porque dentro de que yo he tenido ventas públicas en subastas, tanto en México como en Estados Unidos, pues se referían a obra material, en este caso una pieza digital. ¿Debemos de cotizarla de la misma manera o no? Surgió esa misma pregunta. Y desde ahí, bueno, pero el mercado ¿cómo reaccionará? Surgen todo ese tipo de preguntas y de reflexiones, y entonces se optó por no plantear un precio, o no plantear estimados, sino más bien un precio de salida. Y en este caso se planteó ese precio de salida y la expectativa de ver qué iba a pasar. Ese momento, cuando en una casa de subasta ofrecen el lote y hay un silencio, ese silencio dura, cuando se trata de una pieza, dura la eternidad, ¿no? O cuando hay una pieza que a uno le interesa o que es históricamente importante o artísticamente importante, y por alguna razón, porque se involucran muchísimas razones, nadie participa, ese silencio es tremendo. Así que podía darse esa situación y bueno, pues afortunadamente surgió este ritmo donde pues evidentemente más de un comprador se interesó por la pieza y fueron subiendo la pieza de la misma hasta que bueno, finalmente se subastó y se cerró se concretó la venta. Y bueno, pues de ahí todas las reflexiones, los mismos trucos de la mente inmediata, ¿no? Se pudo haber vendido en más, bueno, pero tampoco se pudo haber vendido, ¿no? O si hubieran aceptado criptomoneda, pues quizá hubiera habido mucho más participación. Es decir, todo tipo de reflexiones necesarias y además importantes dentro de un ejercicio como el que fue. A mí me fascina la primera etapa, que es la etapa creativa, la etapa donde uno se permite hacer lo que uno no dijo o no se hubiera permitido uno, y permitirlo, hacerlo, desarrollarlo de manera efectiva además, y poder mandar y compartir ese mensaje, esa pieza y ese concepto y ese mensaje que tiene la pieza misma a cantidad de receptores, y más aún desde las posibilidades que ofrece las plataformas digitales. Si bien ahorita es difícil visitar un museo o hacerlo de una manera muy limitada, pues el arte digital y las oportunidades que ofrece las plataformas digitales son tremendas, porque te puede ver en un momento en todo el mundo, todo tipo de público, de edades, y no nada más en el mundo, también en el mundo digital, que eso es un tema
fascinante también. Si a mí me preocupa mucho y más me atañe tratar de estar cada vez más presente y cada vez más en mi presente, aterrizado, viviendo este momento que es el único que tenemos, pues al estar cada vez más tiempo ante la pantalla y al haber un mundo digital, un mundo paralelo, casi que uno tiene esa sensación como de desdoblamiento, como si hubiera otro personaje que está viviendo en ese mundo digital, en ese tiempo y en ese espacio digital, con esas piezas digitales, e incluso, bueno, pues lo que vemos en ese mundo, en ese ambiente digital, donde la gente tiene seudónimos. O sea, ya hay un ser paralelo, ¿no? Y al estar en ese tiempo paralelo, al no haber un desdoblamiento real, porque hablan de realidades paralelas, evidentemente uno no se puede partir en dos. Entonces, evidentemente, deja de vivir uno de los dos. Si uno está metido en la nube, en ese espacio, pues uno está dejando de vivir pues este mundo físico que es para mí el que más me hace sentir. Pero a ver, entonces, llegando a esta pregunta sobre tu futuro, ¿cuál es tu futuro en cuanto a seguir creando arte? ¿Te ves haciendo más NFTs? ¿Te ves experimentando en otros tipos de tecnologías digitales, realidad aumentada, realidad virtual, y otras serie de cruces entre tecnología y arte, después de haber dado este primer paso de forma tan exitosa? Yo me imagino que el mercado lo va a pedir. O sea, es un tema también tanto Morton como seguramente la casa española que mantuvo tu activo durante la subasta van a decir, oye, pues, ¿cuándo nos das el siguiente? Pues seguramente lo que corresponde es seguir fluyendo y seguir fluyendo de manera libre, que es algo que me caracteriza y que también he sido afortunado en poderlo vivir de esa manera. Soy caprichoso y si fluye y quiero hacerlo por el mero ejercicio creativo, pasa. Cuando son otros los motivos o los intereses, desisto. Es algo que también se ve en la obra misma, cuando parte de ese proceso interno, honesto, genuino, que lleva a desarrollar esa pieza, o bien cuando, pues, como decía el maestro de mi maestro, este pintor legendario madrileño, José Barbazano, cuando le decían, oiga, maestro, pero ese cuadro son frijoles, decía, ¿no? Bueno, pues es para comer. O sea, era un cuadro que hacía pues, un encargo y se notaba, ¿no? Pues he tenido la oportunidad, y creo que es cuando mejor pasa, basta con que uno diga, ese cuadro no lo quiero vender porque me gusta, porque consigue algo ahí, para que haya cantidad de gente interesada queriéndolo comprar y comprar hasta que uno dice, bueno, hay que dejarlo también libre y que cumpla su propósito. Yo creo que evidentemente el ejercicio creativo y el hecho de involucrarse. Yo en algún momento, Ramón, te comparto, de joven creí que iba a estudiar música y de hecho estudié música, sin embargo no lo hice de manera profesional. Toqué el piano, leía música y la música sigue acompañándome cada día. Más adelante creí que iba a estudiar cine, porque el cine también me fascina y me apasiona, y es algo que también practico día a día. En un NFT de repente me encontré con ese vicio y esa fascinación de que desde los dispositivos que todos tenemos podemos hacer un video, y un video además con calidad de cine. Y lo puedo hacer uno mismo. Una de las razones por las cuales no estudié cine fue cuando me desencantó, cuando trabajé en la producción de una película, ver todo el proceso burocrático, de gestión, que había que, todos los trámites, toda la gente involucrada, y que toda esa magia que vemos desde la butaca se perdía desde atrás. Soy un solitario y me gusta estar creando y trabajando solo en mi espacio, en mi estudio. Y esta tecnología, estos dispositivos, me dan esa posibilidad de generar una pieza como esta que les compartí de manera personal, desde mi propia mano,
sin tener que pedir apoyos, permisos o apoyarme en alguien más. Así que siguen surgiendo de manera obviamente multiplicada, exponenciada, cantidad de posibilidades. Y todos desde lo que yo hago, que es la pintura. Así que no estoy dejando de hacer nada y al revés estoy complementando con otras posibilidades que me apasionan de la misma manera y desde ahí generando pues este tipo de piezas en torno al futuro y esa pregunta tan truculenta, tan tramposa dentro de nuestro cotidiano mismo, de siempre estar pronosticando en algo tan, además que resulta tan riesgoso de pronosticar como es el futuro mismo, y que nos saca del presente, y del presente mismo, que es lo único que tenemos, pues creo que el mejor futuro es el que se siembra en este presente. Y ahí es donde surgen todas estas posibilidades. Cuando hablamos de que el futuro ya llegó, aquí me gusta, porque incluye los 3 tiempos, ¿no? Ya llegó en pretérito el futuro, que es ahora. Entonces, cuando hay esa oportunidad de vivir desde este presente constante y continuo, nuestro existir, nuestra existencia, creo que desde ahí, desde esa posibilidad, surge un mejor futuro, desde esa reflexión. Y hay una posibilidad que habrá que ver cómo se camina, cómo se cursa este ciclo y todos los riesgos característicos de siempre. Si bien hay estos alcances estupendos de lo digital, pues también hay los posibles, o más bien los latentes y conocidos daños ecológicos. Hay la posibilidad de estar menos presente y también ante este riesgo de este término de lo que estamos viviendo, perdernos de lo único que tenemos, que es el presente, ese presente y las posibilidades que surgen desde ahí para tener un mejor mañana. Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido una conversación sumamente interesante, ilustrativa, y ver estos temas no solo desde la perspectiva del autor, en este caso del NFT, sino desde la perspectiva de un artista en cuanto a las razones de hacerlo, en cuanto al presente, al pasado y al futuro, todos mezclados, en cuanto al origen como terminación o inicio de un nuevo ciclo después de la pandemia. Son reflexiones muy interesantes que nos quedan para pensar mucho. En la prospectiva, una de los que nos gusta la prospectiva y hacemos la prospectiva con el ánimo de saber cuáles son los acontecimientos. Hay un tema muy interesante que son las señales tempranas. Y estas señales tempranas que son cosas que empiezan a pasar y que nos dan, nos avisan que vienen los cambios que quizá estamos esperando. Y una de ellas, y una de las que siempre los expertos dicen hay que poner doble atención, es al arte. Cuando el arte empieza a cambiar, cuando el arte empieza a tomar formatos diferentes, son cambios que se avecinan, son sentimientos colectivos que se están empezando a dar y que hay que estar presente. Tú los detectaste, no solo los detectaste, sino te subiste a la ola y la surfeaste en la cúspide. Y bueno, pues muchas felicidades por ese NFT. Esperemos poder ver muchos más colocados, igual que tu obra, en diferentes facetas y en diferentes formas, poderlo seguir. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No sé si tengamos algunas preguntas. Aquí en el chat está abierta la posibilidad de hacerlos. Veo que tenemos
Sí, creo que tenemos algunas preguntas. Déjame ver. Tenemos un comentario de Julio Millán, interesante, novedoso, bien, nos felicita. Muchas gracias. Pero si hay alguna otra pregunta, bienvenida. Si no, te paso la palabra para algún comentario al respecto de todo este aprendizaje y este momento que nos has otorgado. Pues me encanta el concepto que mencionaste al final, que es el fin está en el principio y que con ello te explicas todo, la vida, la creación misma, el tempo en una composición musical, y que cuando uno lo experimenta, lo entiende, pues surge una gran oportunidad. Si bien el arte, como decían, no tiene esa característica de la ciencia, que es esa otra trampa del progreso, pues fue ese término y esa idea que nos ha llevado a esta complejidad que es la que estamos viviendo. Pues desde esa introducción de ese término y de vivir desde ese término, pues hemos llegado a esta situación que parece tan desastrosa en un tiempo tan corto por malentender ese término, ¿no? Y practicarlo de una manera tan inadecuada. Así que, bueno, pues siempre hay esa posibilidad. La pandemia nos trajo de manera inmediata esa reflexión en un comienzo. Hoy en día soy más escéptico, no tan optimista, y que bien vale la pena reflexionarla. Tenemos una pregunta de Alejandro Solís muy interesante. ¿El alma se transfiere a la obra? ¿La tecnología lo potencia? Pues la tecnología es una herramienta, es una posibilidad. Son cuestiones que a mí me fascinan, me encanta la pregunta, porque es la misma, yo me lo pregunto, cuando vamos a escuchar una sinfónica o un concierto en vivo, sobre todo una sinfónica, hablo de una sinfónica porque no hay dispositivos tecnológicos, en la mayoría de los casos, uno escucha la música, escucha la vibración, uno entiende la música como aire. Posteriormente, cuando ya pasa una grabación, pues hay un limitante, ¿no? Hay una limitación constante. Y el oído, pues se percata de ello. Habían grandes grabaciones, eso da la oportunidad de, bueno, no tuve la oportunidad de la sala de concierto o de viajar para escuchar a tal director, pero lo puedo escuchar desde el aparato de casa, que es tecnología. Sí, no suena evidentemente como estar en la sinfónica, pero bueno, sonaba entre mejor el aparato, pues más atractivo, o incluso llegaba a falsear de una manera también muy interesante. Pero hoy en día escuchamos la música la mayoría del tiempo desde un telefonito donde suena espantosa. Bueno, pues esa es una pregunta que a mí me inquieta mucho. Lo mismo ocurre con la obra de arte. Bueno, muchos tenemos la oportunidad de viajar y de ver las obras de arte que nos interesan, las grandes obras de arte. Muchas veces no. Y la oportunidad que tenemos, o la oportunidad que tuvimos, fue conocerlas y verlas desde una publicación, desde un libro. Nunca va a ser lo mismo ver esa pintura a verla en esa publicación. Y ahora, pues mucho menos, o no mucho menos, de manera distinta, en una pantalla. Trae ventajas, es de la tecnología. Me parece que la emoción, donde se involucran todos los sentidos y todo el ser, toda esa conciencia, ¿no? Que involucra, como bien dice, el alma misma de la obra, que empatiza con nosotros mismos, pues surge en ese encuentro. Me pregunto, y es de las grandes preguntas, si surgen experiencias, no sé si a esa dimensión.
Ese es uno de los planteamientos, ¿no? Que es bien atractivo. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, tenemos más preguntas. Déjame ver porque estoy viendo aquí que nos están llegando mucho. Uno de Cintia Aguirre. Buenas tardes. Una pregunta. ¿No existe una cierta contradicción entre una pieza tan matérica que únicamente exista en un espacio virtual? Pues sí, justamente es lo que comento, ¿no? Son las posibilidades que ofrece la tecnología y, bueno, de animarla, ¿no? De que palpite y de que la escuchemos. Evidentemente, esa sensualidad que ofrece la pintura, ese erotismo de querer tocar la pieza, aunque no nos permitan en un museo, de querer olerla, ¿no? De querer acercarse, pues evidentemente tiene esa posible limitante o contradicción. Sin embargo, esa contradicción también me llevó a generar la pieza misma y seguir generando pues estas preguntas, como la que nos acaba de hacer Cintia, y las mismas en torno a la pintura misma y al arte en sí. Ese es el, creo que el arte, más allá de traer respuestas, trae preguntas. Y eso es lo que a mí me fascina. Esa es la Sí, ¿no? posibilidad Sin de duda. Oye, a ver, hay muchas. De repente se abrieron aquí muchas. Primero, queremos ver de nuevo la pieza. Nos Claro. haces favor de ponerla. Y Patricio Cumming dice, ¿nos podrías platicar sobre el proceso de digitalización de la obra? Calidades, etcétera. Claro, pues como decía, hoy increíblemente se puede filmar una película desde un dispositivo telefónico. O sea, ya cuentan con tecnología y cámaras en alta, en alta definición, con los requerimientos necesarios. Y eso estamos hablando de un inmediato, de una manera inmediata. Cualquiera puede hacer un NFT desde cualquier momento, pues contando con un dispositivo como un teléfono. De ahí parte, evidentemente, pues la definición y las características que uno quiere implantar en la pieza y la calidad misma, la factura misma de la pieza y los apoyos mismos, porque pues evidentemente, a menos de que uno sea un técnico al respecto, pues va a necesitar apoyarse y colaborar con los profesionales. En mi caso, pues tuve la oportunidad de hacerlo de manera individual y poderlo desarrollar con la calidad y propósitos que yo requería para esa pieza y que se abre un abanico de posibilidades desde ahí de seguir explorando. Y ya, pues de la misma manera, el hecho de encriptarla, en este caso, pues hizo en este triángulo con la casa de subasta y la plataforma Arterium, pero que bueno, si recorremos las plataformas, además que están ahí al alcance de todo el mundo, pues tienen las características que tiene la tecnología hoy en día, que es el hazlo tú mismo. Y uno puede, siguiendo los pasos que va indicando la plataforma, seguir el proceso pues de encriptar y de comercializar incluso, de una manera muy Claro. simple, muy accesible para todo el mundo. Otra pregunta, Jorge Jiménez. Felicitaciones a Juan Carlos del Valle por esa visión 21 del arte. ¿El arte tradicional, el realismo, tiene un futuro? Pues el realismo, hablando de un futuro y de un pasado y de un presente, lo tiene, y lo tiene en sí, y más allá de lo que signifique un realismo o cómo se haya definido o cómo se haya explicado según los distintos momentos. Si es un neorrealismo, un realismo, o simplemente arte figurativo. Pues cuando podemos reconocer grandes piezas de ese periodo llamado y encapsulado en ese periodo realista, pues son contemporáneas porque tienen tal factura y tal calidad que no nada más tienen presente, sino que son contemporáneas por siempre. Un Rembrandt, ¿no? Yendo a un siglo anterior, pues es contemporáneo y esas características tiene el arte, y cuando visitamos un museo, esas piezas están vivas, tienen aire, tienen luz, vibran y nos siguen moviendo y sembrando
todo tipo de experiencias y reflexiones. Esa es la posibilidad y la necesidad del arte. Como bien decía Ramón, ¿qué hubiera sido esta pandemia sin arte? No quiero ni imaginarlo. ¿Y qué sería de la vida sin arte? Pues un horror. No sé ni siquiera si habría vida, ¿no? Pero sin embargo ya Aldous Huxley, ¿no? Que fue una como de las novelas más mencionadas durante esta pandemia en Un Mundo Feliz, pues sí planteaba a ese mundo feliz, ¿no? Con una pastillita y pues ya sin arte, una pastillita que hace tu mundo feliz. No caigamos en eso, por favor, y reconozcamos la importancia y necesidad que tiene el arte. Oye, a ver, hay más preguntas. Este es dura. ¿Es solo una moda los NFTs o es una posibilidad real para el arte? Yo creo que el NFT o el arte digital llegó para quedarse. Es lo mismo que hemos visto con la música. Y bueno, es decir, hay gustos, hay temperamentos. Yo sigo comprando discos y seguiré comprando discos mientras hay en el mercado. Cada vez son más escasos y las dinámicas nos van orillando cada vez más a pagar esas rentas que detesto, de esas plataformas que te hacen creer que toda la música es tuya y a la vez no sé si es tuya o no la es, pero la puedes disfrutar. Pero a mí me gusta tener la materia. Yo sigo pintando, yo sigo teniendo mis bastidores, mis colores, me gusta el olor al óleo, a la tela. Lo vemos en el cine, pues eso es otra de las grandes preguntas del cine. El cine está en riesgo. El cine le está copiando a la televisión. Eso me resulta inaudito. Sin embargo, así es, y estamos pues anquilosados frente a plataformas que nos ofrecen una manera de experimentar y explorar el cine, cuando no sé si eso es cine. Sin embargo, pues en las salas de cine hoy en día se están rentando para jugar videojuegos. Entonces, pues esa es la complejidad del tiempo que estamos viendo. Y se ha pasado en esas otras disciplinas, pues seguramente si hay esta introducción tan contundente, más allá de la especulación misma del mercado, sino por lo que ofrece, que finalmente, ¿cuáles son las ventajas concisas y concretas de un NFT? Pues bueno, legitimar esa propiedad, es decir, hay un sentido de comprobar esa propiedad, de certificar la autoría y además, pues ventajas ya como el mantener una participación en tema de reventas para el artista, son cuestiones que sí aportan dentro del sistema del arte, además de lo que ya comentamos antes, pues los alcances. La moda, pues sí, la moda pasa de moda, por eso es moda. El arte trasciende. Entonces, pues si hay arte en un NFT, pues seguramente trascenderá. Si no, Claro. pues, A ver, déjame leerte. Tengo tres más, te las voy a leer porque si no, yo no tengo prisa en quedarme aquí contestando, pero hay muy buenas. Este es un comentario. Dice, quizás se pierda la posibilidad de disfrutar la obra con otros sentidos. Sin embargo, a mí en lo personal me hizo palpitar y generó una gran emoción a la hora de escuchar el latir del corazón y sentir la vida. Felicidades, Juan Carlos, dice Mayela Navarro. Tengo otras de Alejandro Solís que dice, el trazo es la traslación de la belleza y mensaje de ese escenario. Alcanza la tecnología a transmitir esa eternidad tan profunda y hermosamente plasmada. pues ese es algo también que me fascina, porque si nos remontamos a las pinturas rupestres más antiguas descubiertas, ancestrales, pues justamente se explican desde la espiritualidad que significaba el movimiento de la mano. Ese gesto, esa gestualidad mínima, pero que abarca absolutamente todo, y que no se necesitaba más, y es todo lo que se necesita, pues nuevamente lleva a plantear y a replantearse no nada más al arte y el cómo se genera, sino a la vida misma y del cómo estamos viviendo. Nos llenamos de un sinfín de cosas que probablemente ni siquiera necesitamos y que nos hacen sentir en una gran evolución y que tampoco sé si lo es. Ese movimiento que nos comentas, de ese trazo, el dibujo. A Chabela Vargas, pues opté por retratarla con lo más básico, que era un lápiz de grafito y un papel, el más básico, un papel revolución, un papel periódico.
¿Por qué? Porque Chavela era eso para mí. Chavela me reveló esa honestidad y esa profundidad, ese origen y ese entendimiento de muchas cosas que solo pude captar desde el trazo mismo. Ya el color en sí engaña, como lo han manifestado tantos colores, tantos pintores. O ya en el cine decían, no, el verdadero opio del pueblo es el color, ¿no? Es porque el color nos engaña, el color nos fascina, el color nos distrae. Ese trazo del que hablas, ese es infinito, es puro, es una maravilla. El arte activa el cerebro y lo potencia. ¿Cómo diferenciarlo de un solo, de solo un efecto luminoso? Pues esa es la experiencia que cada quien tiene y la posibilidad que cada quien tiene de experimentar de una manera honesta, genuina, y esa empatía con lo que uno tiene enfrente. Hay en ello pues distintas frases que pueden venir de manera inmediata a la mente, ¿no? Oscar Wilde, por ejemplo, que era tan atrevido y tan revolucionario en su conversación, mencionaba que, bueno, pues que la vida imita el arte, pero también, yendo a este punto, comentaba que hay dos maneras de que no guste el arte. Una, decía, es que guste intelectualmente. La otra es que simplemente no guste. Entonces, bueno, pues ahora finalmente hay gente que tiene experiencias muy personales y que se fascinan desde ese ejercicio intelectual, que corresponde mucho al periodo y al ciclo previo que acaba de, me atrevo a decir que acaba de concluir, donde todo estaba basado en el discurso y en la intelectualización del mismo. Y que para entender una obra uno llegaba al museo y decía, ¿y esto qué es? Ah, es que no has leído el texto de Sala, no. Entonces uno iba, leía el texto y uno decía, ah, ya entendí. Bueno, pues sí, hay gente que se fascinaba o que se sigue fascinando desde ese ejercicio. Pues para mí, el tener un interlocutor, no sé si funciona. O sea, ya el mismo discurso, la obra de arte habla y la pintura tiene esa posibilidad de hablar desde el silencio. Y eso a mí me fascina. Cuando hay esa reacción integral y esas reacciones químicas y de todo tipo en uno. Juan Carlos, muchas gracias. Ponnos una vez más el NFT en acción para oírlo. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros y nos compartas todas estas reflexiones que haces. Sin duda, este ciclo que empieza va a ser un ciclo muy interesante. Esperemos que no sea la última oportunidad que nos acompañes porque se ve que va a estar muy interesante. Te agradezco mucho. Una pregunta aquí de Cintia Aguirre. ¿De quién es ese latido? Ese latido es de la pintura misma. Es la pintura que late, es la vida que late. Es ese llamado a la pintura y a la vida. Es esa Y un oportunidad. comentario de Joe Serra. Bravo, gracias. Y el arte es atrevimiento y tú los haces, Juan Carlos. Juan Gracias. Carlos, gracias. Un Gracias. muy fuerte abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un privilegio. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana será un cambio radical de tema. Estaremos futureando sobre la energía con el doctor Gerardo Iriart. ¿Qué es lo que viene en energía? Una charla muy interesante de un experto en el tema. Gracias. Buenas tardes a todos.